Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este curso práctico de Python desde cero. Hoy vamos a hablar de los métodos de las listas y algunos otros métodos que tiene Python por defecto que nos pueden ser útiles para trabajar con colecciones como las listas, las tuplas, etc. Vamos a empezar por esta parte de los métodos de Python. El método iter lo que nos permite comprobar es si una variable es de tipo iterable. Por ejemplo, vemos que una lista es iterable. ¿Cómo lo vemos? Bueno, es una tipo lista y siempre que utilizando la función iter y pasando la variable no devuelva un error y devuelva algo como list generator o por ejemplo si es una tupla, si empleamos una tupla nos va a devolver tuple generate iterator con un set igual, es un set iterator. Esto nos viene a decir que el objeto es iterable. Sin embargo, por ejemplo, como hemos visto, los tipos numéricos no son iterables. Entonces, vemos que nos salta un error. Y con una cadena de texto, pues efectivamente, una cadena de texto también lo habíamos visto que era iterable. Vamos ahora con el método dir. El método dir nos permite ver todas las funciones que tiene una clase. El vídeo de hoy va a ser de métodos de las listas. Por lo tanto, vamos a ver la clase list, que es la clase del tipo de autolista, qué métodos tiene. Si yo lo ejecuto, vemos estos métodos que en la parte de programación orientada a objetos veremos el porqué de esas dobles líneas y cómo se utilizan. Y este listado de métodos de aquí, que son los que podemos utilizar directamente con las listas, que veremos un poco más adelante. Como ya hemos visto otros tipos de datos, por ejemplo, el tipo entero, si yo hago dir y en la clase entero, vemos que nos salen las funciones que tienen. Lo mismo podemos hacer con otros tipos, como por ejemplo el tipo string, que vemos que tiene todas estas funciones, que vemos que tiene muchas. Más adelante trataremos en otro vídeo los métodos principales de las cadenas de texto. Y de esta forma podríamos ver todas las funciones que tiene disponibles una clase. Esto también puede hacerse sobre la variable, ya que Python se encarga directamente de mirar el tipo. Por ejemplo, si yo hago mi lista, que teníamos que es una cadena de texto, pues nos va a devolver exactamente lo mismo. Como veis, son exactamente las mismas. Vamos ahora con el método range. El método range sirve para generar un rango de valores definido. Vamos a ver ejemplos. Se utiliza de la siguiente forma. Yo llamo a la función range, si le paso un parámetro, me devuelve un rango desde 0 hasta 4, que es este valor que he definido aquí. Pero vemos que no nos enseña ningún número, simplemente nos pone range. Bueno, pues lo que podemos hacer es convertirlo a una lista, como ya hemos visto, usando list. Y vemos lo que hay dentro, y vemos que hay 0, 1, 2 y 3. Entonces lo que vemos es que range genera un rango de valores si solo le pasamos un parámetro desde 0 hasta el valor anterior a ese, es decir, 4. 0, 1, 2, 3. Si yo quiero modificar dónde empieza, puedo pasarle un parámetro anterior. Por ejemplo, yo quiero que empiece en -1 y que acabe en 4. Vemos que ahora empieza en -1. Si yo, por ejemplo, quiero ahora que empiece en 0 y acabe en 10, pues efectivamente, aquí solo llegaría a 9. Tendría que poner uno más. También podemos modificar el paso con que avanzamos. Es decir, aquí vemos que estamos cogiendo todos los números. Si quisiéramos coger, por ejemplo, solo los pares, pues pasaríamos un tercer parámetro, que es de cuántos en cuántos vamos. Vemos que de 2 en 2. Aquí tenemos de 0 a 10 los números pares. El método len nos permite ver la cantidad de ítems que tiene un objeto iterable. Por ejemplo, vamos a definir una variable, hola, y vamos a mostrar el len de esa variable, a ver qué nos muestra. Y como ya habíamos visto, nos muestra el número de caracteres que tiene esta variable. Con una lista
nos muestra cuántos valores tiene la lista, 3. Ahora que ya hemos visto varios métodos útiles para las colecciones, vamos con los métodos de las listas. Aquí os he dejado un listado con los métodos que tienen las listas, que si queremos comprobar que son los mismos, podemos, como habíamos visto, usar dir. Y vemos que si nos vamos abajo, el orden no es el mismo, pero vemos que todos estos métodos son los que vamos a tratar, que son los métodos que tiene la clase lista. Vamos a ir uno a uno. Lo primero, vamos a crear una lista. 1, 2, 3. Vamos a empezar por append. Append lo que hace es agregar un elemento al final de la lista. Por ejemplo, yo quiero agregar el elemento 1. Si yo lo ejecuto, vemos que ha agregado el elemento 1. También le hemos dicho que agregue la lista 1, 2, 3. Y vemos que nos ha agregado la lista 1, 2, 3. Si lo que queremos hacer es pasarle varios números de golpe y que los ponga en una lista, lo que hacemos es utilizar el método .extend. Vemos que si lo ejecutamos con 3 nueves, en vez de añadirlo como una lista, como habíamos hecho antes, añade cada uno de los elementos. El método insert nos permite insertar un valor en un índice correspondiente. Por ejemplo, si yo pongo insert 0 y pongo Pepito, nos lo va a poner en el índice 0 y todo lo demás lo va a mover a la derecha. Y vemos que si yo ahora muestro aquí, muestro mi lista, vemos que efectivamente, bueno, como lo hemos ejecutado 2 veces, no lo ha metido 2 veces, pero vemos que nos lo está poniendo en 0. Si queremos, por ejemplo, cambiar la posición, si yo lo pongo aquí en -1, vemos que nos lo ha puesto. El método pop lo que hace es eliminar un elemento de la lista. Si yo hago pop sin pasarle ningún valor, nos va a eliminar el último elemento. Si yo lo ejecuto, nos va a quitar el 9. Si lo ejecuto otra vez, nos va a quitar el Pepito. También podemos pasar un índice. Vamos a ver un ejemplo. Si le pasamos el índice 0, nos elimina el primer elemento. El método remove lo que hace es eliminar la primera coincidencia de ese valor. Es decir, si yo por ejemplo le paso el remove con Pepito, me va a eliminar donde esté Pepito. Si yo le paso por ejemplo un 1, vemos que solo me ha eliminado la primera coincidencia del 1. Para eliminar todos los elementos de una lista, podemos usar el método .clear. Vemos que si yo hago un .clear y muestro mi lista, ahora está completamente vacía. Como ya habíamos visto, las listas, las tuplas y otros elementos tienen una función .copy que sirve para realizar una copia. Vemos que si lo ejecuto, vemos que los dos elementos son iguales, pero no son el mismo objeto. ¿Por qué puede ser esto útil sobre todo en las listas? Bueno, vamos a ver qué pasa si modifico un elemento sin hacer una copia. Aquí lo que hago es creo una mi lista 3 que es igual a la mi lista 2, a la mi lista 1, pero sin hacer una copia. Entonces, vamos a ver. Vamos a mostrar aquí lo primero, mi lista. Si lo ejecuto, vemos que mi lista tiene 1, 2, 3. Hemos dicho que mi lista 3 ahora va a ser igual a mi lista, pero si yo a esta lista le cambio el primer elemento Pepito, vemos que a la otra lista también se le ha cambiado el primer elemento. Vamos a ver las dos juntas, así lo vamos a ver mejor. Aquí. Y de esta forma vemos que tanto la que habíamos dicho que era igual a mi lista como mi lista, las dos tienen como primer elemento Pepito. Por eso puede sernos útil realizar una copia, ya que si realizamos una copia y hacemos una modificación en la lista original, no se va a ver en la copia. Por ejemplo, vamos a volver a ejecutar esto, que habíamos dicho que eran diferentes objetos, ¿no? Entonces, si yo ahora hago lo mismo y digo que mi lista 0 es igual a Pepito, vamos a ver qué pasa. Vamos a mostrar mi lista y vamos a mostrar mi lista 2, que es la que habíamos hecho, es la copia de la mi lista inicial.
Si yo le ejecuto, vemos que la lista original que habíamos creado sí que tiene Pepito, pero la que habíamos realizado la copia antes de cambiarlo no lo tiene. El método count nos permite contar cuántas veces aparece un valor en la lista. Por ejemplo, si yo la ejecuto con Pepito, vemos que Pepito habíamos visto que aparecía únicamente una vez. El método reverse lo que hace es dar la vuelta a los elementos de una lista. Habíamos visto que esto lo podíamos hacer también usando indexación de esta forma. Vemos que si lo ejecutamos nos ha dado la vuelta a la lista. Utilizando reverse, yo digo mi lista.reverse y le da la vuelta a la lista, es decir, la lista se modifica completamente en lugar de devolvernos una nueva lista. Y vemos que lo ejecuta. Sin embargo, si lo mostráramos aquí, mi lista.reverse, vamos a ver cómo no nos muestra nada. ¿Por qué? Porque no está creando una lista nueva a partir de la lista anterior, sino que está realizando la modificación sobre la lista anterior. Sort lo que hace es ordenar la lista. Como habíamos visto con reverse, en lugar de devolvernos una nueva lista, sort aplica directamente el orden a la lista y lo deja fijo. Vemos que tenemos una lista, mi prueba, que es 260. Si yo llamo a sort y la ordeno 026, vemos que ahora la variable que habíamos definido como 260 ya se queda fija con ese orden. Quizás nos es interesante obtener el orden para algo puntual, pero no queremos que la lista se modifique. Para ello podemos utilizar sorted, que hace lo mismo, pero devolviendo una nueva lista. Es decir, yo creo mi lista, le aplico un sorted y vemos que me la ordena. Pero si yo ahora imprimiera la lista original, vemos que no la ha modificado. Y ahí lo vemos. Este sería el sorted y este sería la lista original. A ambos podemos aplicarle un parámetro que se llama reverse igual a true para que me haga el orden a la inversa. Es decir, como vemos aquí, lo hace a la inversa, 8, 4, 2, 0. El método index lo que nos permite es obtener el índice de la primera coincidencia de un elemento en la lista. Por ejemplo, habríamos creado una lista que se llama mi prueba con los elementos 0, 2 y 6. Si yo quiero saber el índice del elemento 6, lo ejecuto y vemos que me va a dar 2. 0, 1, 2. Vamos a verlo. Si yo ahora a mi prueba le añadimos con append un elemento, Pepito, vamos a ver cómo queda mi prueba. Habíamos visto que append lo añade al final. Efectivamente, lo añade al final. Si ahora quiero ver el índice donde está Pepito, pues hacemos mi prueba.index y lo que queremos buscar, lo que queremos saber el índice, que en este caso es la cadena Pepito. Si yo lo ejecuto, me da índice 3. Y efectivamente tiene índice 3. 0, 1, 2, 3. Espero que os haya parecido interesante el tema de los métodos de las listas, ya que es algo que es muy útil en programación con Python. Y os leo en los comentarios cualquier duda. Y como siempre, hasta la próxima.